Nota, madre mía. Qué alegría terminar este arco. Estoy contento con el resultado del festival deportivo, pero definitivamente estoy listo para seguir con la historia. Sinceramente, no sé qué decir. De verdad esperaba que no les gustara el último capítulo. Pero parece que les gustó mucho. Estoy súper contento y quiero agradecerles a todos por todo el cariño que le dieron a un capítulo en el que me esforcé tanto. De nuevo, disculpen la larga espera. La vida se me está complicando bastante. Probablemente publicar nuevos capítulos sea lo habitual. Pero tengan por seguro que esta historia no se irá a ningún lado. Escribirla se ha convertido en una excelente vía de escape para algunas de las cosas que me están complicando la vida. A veces siento que esta historia es lo único que me ayuda a mantener la salud mental últimamente. Así que gracias por seguir leyendo y reseñando. A veces me motiva mucho. @abihikes, me alegra que te haya gustado la historia de fondo y, sinceramente, estoy totalmente de acuerdo en que podría, y quizás debería, haber aparecido antes. La razón por la que esperé tanto fue básicamente porque temía que la gente la leyera, se molestara por ser diferente y abandonara la historia por completo antes de involucrarse. Pero terminó sirviendo como una buena antesala para la pelea final. Y sí, el cambio de personaje de Soto ha sido mi favorito hasta ahora. He estado pensando en darle una pareja, pensaba en una amiga de Momo. Aún no hay nada decidido. Quizás se quede soltero. ¿Quién sabe? Me encantaría saber qué opinas de esa idea. @backpackbandit, hermano, te superaste con la ley del cubo. Jajaja, me encantó leer ese comentario, mucho más de lo que probablemente te imaginas. También me alegra saber que te gusta la dinámica entre Soto y Peter. He disfrutado mucho escribiéndola. Esta historia se suponía que sería básicamente una historia romántica corta con Peter Momo, pero después de recibir tantos comentarios sobre las peleas y las interacciones, rápidamente evolucionó a una reescritura de MHA basada en un efecto dominó, protagonizada por Peter Parker. Sabía que Pony era estadounidense, pero me confundí con su primera aparición. El doblaje la presenta como una estudiante nueva después del festival deportivo por alguna razón, quizás también lo estoy recordando mal, pero cuando volví a verlo, está ahí, así que definitivamente lo arreglaré. Gracias por verlo. Hay tantos personajes que seguir, no sé cómo lo hace Orikoshi. @voltsamlam, gracias. Sí, el próximo capítulo tratará sobre Momo, que descubre que hay mucho más que aprender sobre Peter de lo que pensaba. Será un capítulo ligero que seguirá a todas las peleas. Espero que lo disfruten. @Bizzy de Bizard, hola. Me alegra mucho que me hayas seguido. Me alegra que te haya gustado lo que he hecho en el festival deportivo. Ha sido un viaje durísimo escribirlo, la verdad. Y me alegra que te haya gustado la historia de Peter. Dicho esto, por desgracia ya elegí las prácticas de Peter y, como no estoy tan familiarizado con el universo Marvel, decidí asignarle a alguien del mundo de MHA y estoy muy emocionado. Espero que a ustedes también les guste. Creo que uno de los lectores lo sugirió cuando publiqué el capítulo 7. No lo recuerdo bien, pero fue hace tiempo. Me gusta lo que dijiste sobre que aprendía varias artes marciales, así que sin duda intentaré incluirlo. Gwen aparece aquí y hará otra en E-Island, al menos ese es el plan. Todavía no me decido por hacer E-Island. Pero sin duda lo escribiré si es lo que la gente quiere. Gracias por todas tus amables palabras. @Joye, ¿encontraste mi Wattpad? Sí, soy yo. Siento que mi nombre de usuario aquí en FF ya no me sirve, Bro89, pero como esta historia sigue publicándose, seguirá siendo Goanson32 al menos hasta que termine. Gracias por cuidarme. El lector 327, solo quería darte las gracias, entre tú y Cruden, ahora tengo mucho ánimo positivo que recordar cuando recibo esas reseñas específicas. Poder recordar lo que dijiste es algo por lo que estaré agradecido durante el proceso de escritura de esta historia. Solo quiero que la gente la disfrute, y me alegra mucho que me sigas. @Aeripen, hola de nuevo. Diré que he tenido la suerte de probar ambas, pero soy un fanático de la churrascada. En la universidad, vivía en una casa con 2 personas de Brasil y 2 de Jamaica. Todos jugábamos en el equipo de fútbol, así que nos hicimos muy amigos. Mi compañero de piso de Salvador invitó a su hermana y nos la preparó, y todavía estoy obsesionado con ella. Si alguien tiene mala reputación, es donde vivo, allá en el sur de Estados Unidos, jaja. Peor imposible. Bakugo definitivamente se verá bastante humillado en mi versión, así que espero que su personaje se vuelva un poco más tolerable.
Planeo que consiga karma mientras se niegue a cambiar. PD, me acabo de dar cuenta de que todas las personas a las que les importa Peter son rubias, incluso el tipo que mató al tío Ben. Accidente total, pero es un poco gracioso ahora que lo pienso. Abrazos desde un pequeño pueblo de Estados Unidos. @Cruden, ¿qué tal, hermano? Solo quería decirte que te agradezco todo lo que has dicho. Spidey es muy querido por tanta gente, y eso hace que sea un poco aterrador alejarse de lo normal. Lo último que quiero hacer es denigrar a un personaje como Peter, así que, sinceramente, gracias por dejarme un comentario para consultar cuando tenga dudas en el futuro. Eres el indicado. Espero que lo disfrutes. @araña de la hoja, flashback sin jutsu jajaja no lo haré un hábito, lo prometo jajaja. @DR Kogans, hola, Doc. Me alegra que te haya gustado el capítulo. Cuanto más lo leo, más me arrepiento de no haberlo incluido antes. Pero temía que la gente no se interesara lo suficiente como para leer una perspectiva diferente de la historia de Peter. Estoy muy orgulloso. Tengo muchas ganas de ver qué te parece este próximo capítulo. Como dije, tuve que esforzarme mucho para superar un bloqueo de escritor, así que espero que lo disfrutes. Gracias por pasarte por mi página. Te lo agradezco mucho más de lo que crees. @ImnotaBE64101, gracias, amigo. Espero que esta sea una buena manera de continuar. @IS6A6E, sí, te envié un mensaje privado, pero supongo que no lo viste, así que también te responderé aquí. Esta historia tiene clasificación M únicamente para poder escribir lo que quiera. No me gusta la censura. Pero por ahora, es principalmente por la violencia y el lenguaje. @XGhostSpiderx originalmente, iba a hacer de, me alegra mucho que lo hayas disfrutado. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de leerlo este capítulo y del origen un solo capítulo, pero la historia de fondo resultó demasiado larga para intentar incluirla toda. Pero creo que se sostiene bastante bien por sí sola. Sin duda, mi parte favorita es cómo la terminé. @Daniel Santiago, 4545, te lo agradezco. Espero que esto siga bien. @SujiMike23, aquí tienes, jefe. Espero que lo disfrutes. @Vinny9iskey, entiendo perfectamente tu punto de vista y estoy totalmente de acuerdo. Siento que lo mantuve bastante callado durante toda la pelea, pero quería que soltara algunas indirectas para que tuviera algunas frases. Espero que te guste. Gracias de nuevo por todas las reseñas, disculpas a quienes lloraron con el último capítulo. Y un agradecimiento especial a quienes dejaron reseñas como invitados. Estoy muy agradecido de que me sigan y aprecio su paciencia mientras esperan a que salgan los capítulos. Sufrí un bloqueo de escritor enorme con este, así que espero que haya salido bien. Cuéntenme qué les pareció. No soy dueño de ninguno de los personajes representados en esta historia. En cuanto bajó del tren, comenzaron los susurros. El bienestar de Tensei Ida estaba en la mente de todos. Y era el tema de casi todo intercambio verbal en la ciudad. El joven Tenya hacía todo lo posible por contener sus emociones. Era una pesadilla viviente. El tormento y la angustia mental parecían acechar en cada rincón. Las conversaciones silenciosas, centradas en su hermano, parecían más bien gritos. La vida del héroe más amado de Osu. Parado en el filo de un cuchillo. Se vio obligado a abrirse paso entre una considerable multitud de periodistas para entrar al hospital. Los policías encargados de contener a la multitud lo reconocieron de inmediato. El uniforme de gimnasia del agua, las pantorrillas extrañamente grandes y el asombroso parecido con el héroe herido delataban claramente quién era el joven. Rápidamente se hicieron a un lado mientras él se abría paso entre los miembros de los medios. La entrada principal del Hospital General Osu se abrió de golpe cuando Tenya pasó corriendo junto a la recepción. Sus pies se movían a un ritmo inigualable mientras su mente apenas podía funcionar. Cualquiera que conociera al velocista sabía que para él era una prioridad absoluta seguir y respetar todas las reglas al pie de la letra. No importaba a dónde fuera ni qué hiciera, si había reglas o directrices específicas, se esforzaba por cumplirlas estrictamente. Pero mientras corría por los pasillos, ignoraba descaradamente a quien le decía que dejara de correr. No había nada en esta tierra que le impidiera llegar a su familia lo más rápido posible. Cada paso lo llevaba más cerca de la respuesta a una pregunta que nunca quiso plantearse. Su hermano mayor. Su ídolo. Su inspiración. Su todo. ¿Iba a morir? Siguió corriendo hasta que encontró a sus padres paseándose de un lado a otro frente a la puerta de la habitación de su hermano.
El sonido de pasos que se acercaban rápidamente los alertó de su presencia. Comillas madre. Tenya jadeó su madre mientras se arrojaba a sus brazos. Es él. Lo logrará. Pero tuvo muchísima suerte. La hoja que lo apuñaló falló la arteria por menos de 1 centímetro. Una voz intervino detrás del chico. El joven respiró aliviado mientras se giraba para ver al cirujano principal del Hospital General Osu. Desafortunadamente, su sistema nervioso central quedó irreparablemente dañado. Nunca volverá a caminar. Su madre hizo todo lo posible para reprimir los sollozos mientras su padre trataba de consolarla mientras luchaba por contener las lágrimas. Solo se congeló. Sintió que su mundo se derrumbaba. Se quedó sin aire. Nunca volver a caminar. ¿Cómo podría ser esto? Él era Ingenium. El héroe que corrió hacia el peligro sin miedo ni vacilación. El primer interviniente definitivo para responder al grito de ayuda de cualquier ciudadano de Osu. Sin sus piernas. Su carrera se acabó. Puedes ir a verlo si quieres. Pero ten en cuenta que probablemente aún esté sufriendo las secuelas de su cirugía de emergencia. Puede que esté un poco desorientado. Su recuperación ahora depende de la recuperación y la rehabilitación. Necesitará priorizar su descanso, así que intenta que sea breve. Y Eida solo pudo asentir en silencio mientras se obligaba a acercarse a la puerta. No tenía preparación mental para lo que le esperaba al otro lado. Temblando, agarró el pomo y lo bajó. Allí, en la cama, atado por tubos, cables y numerosas máquinas, estaba su héroe. Su cuerpo pasó al piloto automático mientras se acercaba a la cama. Comillas Teten, Sei apenas pudo susurrar mientras sus padres entraban lentamente en la habitación. Los pitidos del monitor cardíaco y las gotas de su suero minaron su determinación. Lentamente, los ojos nublados de Tensei y Ida se abrieron. Todo estaba borroso. Apenas podía distinguir formas mientras sus iris escaneaban el espacio a su alrededor. Hasta que se posaron en la persona a su lado. Eres tú. Hermanito, su voz era débil y llena de dolor. Tenya no pudo evitar que su volumen aumentara, comillas sí. Ese sí, soy yo. Estoy aquí. El hijo mayor de Ida estaba bastante aturdido. Pero aún conservaba la cordura para saber que su tiempo como héroe profesional había llegado a su fin. Aunque su cuerpo estaba completamente destrozado. Sus valores e ideales heroicos no se habían perdido. La lucha de Tensei y Ida podría haber terminado. Pero se negó a permitir que Ingenium fuera derrotado por completo. Escuchen atentamente, lo que voy a decir. Tenya se arrodilló junto a la cama mientras las lágrimas empezaban a rodar por su rostro. Observó cómo la mirada de su hermano mayor seguía intentando enfocarse. Estoy acabado, Tenya. Si ya no puedo usar mis piernas. Entonces ya no podré ser Ingenium. Comillas, no digas eso, protestó Tenya angustiado, sin poder contener el sollozo. Comillas, la gente te necesita. Eres la esperanza de esta ciudad. Su protector. Muchos te admiran como inspiración. Yo te admiro como inspiración. Tiene que haber una manera de que puedas volver a caminar. No puedes estar acabado. Tenya, dijo su madre con la voz helada de tristeza, por favor. Intenta tranquilizarte. No podemos presionarlo tanto. Bajó la cabeza, se arrancó las gafas y las arrojó contra la pared. Sus lágrimas salpicaron las baldosas blancas del suelo. Está bien, mamá, le aseguró el hombre antes de dirigirse a su hermano menor. Tenya. Tienes razón. Ya sea que esté en esta cama, o en una silla de ruedas, todavía hay gente que necesita ser salvada. Gente, que necesita un héroe lo suficientemente rápido como para extenderles la mano antes de que puedan siquiera gritar. El joven levantó la cabeza y miró a su hermano destrozado a través de las lágrimas. Tensei Ida no es Ingenium. Ese nombre. Es un símbolo. Un título digno de cualquiera con la fuerza y el coraje de ponerse el casco. Y hacer lo correcto. Toma el nombre Tenya. No dejes que los motores de Ingenium se detengan. Continúa donde yo lo dejé. Triunfa donde yo fracasé. Y nunca dejes de correr hacia quienes te necesitan. Tenya pudo escuchar el dolor en su voz. Y una chispa de odio hacia el asesino enmascarado conocido como Stein, encendió una ardiente necesidad de venganza dentro de su corazón. Solo quiero decir, que voy a ganar. Creo que hablo por todos aquí cuando digo. Primero tendrás que pasar por nosotros, Bakugo. Comillas TCH. ¡Qué broma!, murmuró enojado el rubio de pelo puntiagudo. Katsuki Bakugo ya había salido de la sala de espera y ahora estaba apoyado contra la pared del túnel por el que se disponía a entrar. Su último combate se había descarrilado por completo. La vicerepresentante de la clase 1 casi lo había vencido. Había mejorado.
Y, como todos en su clase, seguiría haciéndolo. No hacía tanto tiempo que habría podido lanzarla por el ring sin esfuerzo y sin usar su don. La idea de verse tan presionado contra la pared por ella lo revolvía profundamente. La distancia imaginaria entre él y esos malditos extras se estaba reduciendo. Lo devoraba. Y todo empezó después de perder ese maldito partido. El equipo de héroes Yao Yorozu y Parker. Ganadores. Esas palabras lo habían atormentado desde que salieron por los altavoces de Ground Beta. Y eran la razón por la que sentía un odio tan profundo por ambos. En su mente, pudo haber perdido el ejercicio en general. Pero su combate con Parker, nunca llegó a una conclusión definitiva. Su mente regresó a su enfrentamiento en la azotea. Aún sentía el cemento caliente bajo sus pies descalzos. El viento que le azotaba el pelo. El dolor punzante de sus costillas fracturadas que latía con cada inhalación. Pero lo que más recordaba de todo, era la respiración agitada de Peter Parker. Esa pelea no estaba fuera de su alcance. No. Ni de lejos. Si no fuera por esa maldita chica rica y remilgada con coleta. Esa pelea podría haber ido para cualquier lado. Al menos en su mente podría haber sido así. Sintió que se le apretaba la mandíbula. Por mucho que le costara admitirlo. Estaba a punto de enfrentarse a alguien formidable en combate. No podía permitirse el más mínimo error. Sabía que esta vez no podría ganar con un uso mínimo de su don. Y desde luego no podía alzarse con la victoria sin un plan, por eso había dedicado cada segundo entre combates a idear uno que estaba completamente convencido de que no fallaría. Levantó la vista y vio la pantalla gigante que mostraba sus fotos escolares para que todo el mundo las viera mientras la cuenta regresiva seguía disminuyendo. Se concentró en el rostro de su oponente. Para que lo sepas, se ganó su lugar en esta clase mediante un examen de admisión simulado donde superó a todos sus puntajes, empatando con Bakugo. No somos iguales. Me aseguraré de que todos los que vean este partido lo sepan. Haré lo que sea necesario para borrarte esa maldita sonrisa de la cara. Lo que Katsuki no sabía es que estaba a punto de subirse a un ring con alguien que luchaba por cosas que iban mucho más allá del orgullo. Y no traería una sonrisa con él a la arena. Se levantó de la pared y empezó a recorrer el túnel. Era hora de dejar de estar parados y empezar a prepararse. Empezó a hacer una serie de ejercicios para hacer sudar a raudales. Saltos de tijera, abdominales, flexiones, cualquier cosa que se le ocurriera para hacer que la nitroglicerina fluyera por sus poros. Sus ojos nunca dejaron la imagen de su oponente en todo momento. El mensaje de voz de Mayo Parker terminó. Y trajo un silencio a la habitación. Un silencio que solo fue perturbado por el sonido de los sollozos que provenían de los que se aferraban a él. Soto miró a Peter con tristeza. Sabía exactamente cuánto significaba su tía para él. No pasaba un solo día sin que su mejor amiga compartiera alguna de sus enseñanzas. Ahora tenía voz para esas historias y lecciones. Era surrealista. Incluso enferma y al borde de la muerte, su voz sonaba vibrante y positiva. Cada palabra tenía un tono que reflejaba claramente cuánto lo amaba. Lo orgullosa que estaba de él. El cariño que puso en criarlo como si fuera suyo. Sintió un profundo dolor por su mejor amigo. Perder a alguien como ella. Debe haber sido extremadamente doloroso. La respiración de Peter se estabilizó al sentir el apoyo de sus amigos. Tras unos segundos, sintió que dos de los que lo sujetaban lo soltaban, y la mano sobre su hombro desapareció. Quedando solo una persona abrazándolo por detrás. No tuvo que darse la vuelta. Sabía quién era. Momo no pudo soltarlo en ese momento. Al igual que Soto, también había oído muchas historias sobre la famosa tía Mayo. Su frente se apoyó suavemente en su nuca mientras las lágrimas seguían deslizándose por sus ojos. De repente, sintió sus manos aferrarse a las suyas, que ella había envuelto alrededor de su cintura. Eran cálidas y delicadas. Sintió algunas de las cicatrices en sus dedos al apretar suavemente los suyos. Era un milagro que unas manos tan amorosas pudieran convertirse en armas tan fuertes y devastadoras. Miró hacia su derecha y vio la expresión abatida de Soto. Podía escuchar a Mina y Yoka tratando de recomponerse detrás de él. Sintió las lágrimas de Momo resbalar por su cuello y empaparse el cuello de su uniforme. Le rozó los dedos con los pulgares para hacerle saber que estaba bien. Estaba verdaderamente agradecido por cada uno de ellos. El mensaje de Mayo había empezado a aliviar el peso abrumador que pesaba sobre sus hombros. Pero la presencia de quienes lo acompañaban en la sala culminó el trabajo y sustituyó la presión por pura determinación. Más motivación para ganar. A pesar de que todos eran héroes en entrenamiento y podían cuidar de sí mismos perfectamente.
Todos se habían convertido en personas por las que con gusto daría su vida para protegerlos. No dejaría que sus sonrisas flaquearan por él. No estén tristes por mí, chicos. Llevo un trocito de ella conmigo a todas partes. Ese día. Antes de morir. Me dijo algo que jamás olvidaré, dijo con voz tranquilizadora. Dijo que mientras hagas lo correcto por quienes te rodean, la muerte no es el final de tu historia. Si dejas a quienes te importan con suficiente sabiduría y amor, vives a través de ellos, y te conviertes en parte de ellos. Lo miraron en silencio. Las palabras que había compartido de su tía los reconfortaron a todos. Finalmente se giró y vieron sus ojos azules sin lágrimas. Miró a Momo. Me alegra que estés bien. He estado preocupado por ti, admitió en voz baja. Ella negó lentamente con la cabeza y sonrió. Aunque estaba a minutos de la pelea más grande de su vida, a la vista de casi todo el mundo, seguía preocupado por su bienestar y trataba de consolar a quienes lo rodeaban. Comillas, sabes que está bien preocuparse por ti antes que por los demás de vez en cuando, dijo mientras se secaba los ojos con elegancia con las yemas de los dedos. Sí. Pero es lo que ella haría, respondió con una pequeña sonrisa. La chica de cabello morado sollozó de nuevo y sintió que todos los presentes la miraban fijamente. Era totalmente inusual que Yokahiro se permitiera llorar delante de alguien, y mucho menos de 4 personas a la vez. Rápidamente recuperó la compostura y puso cara seria. Era intimidante, como mínimo. Ni una palabra a nadie sobre lo que acabas de ver, o te romperé todos los brazos y piernas. Entendido. Sniffle, sus ojos los señalaron a cada uno de ellos, uno por uno. Los 4 aceptaron rápidamente sus condiciones. Sabían que poner a prueba la validez de sus amenazas era imprudente. Sí, totalmente, por supuesto, no me gusta que me rompan los huesos, sí. Otro momento de silencio los siguió y consumió el espacio a su alrededor. El tiempo se agotaba. Podían oír un leve rumor proveniente de la multitud afuera, incluso en la habitación donde se encontraban. Después de unos segundos, Peter miró el reloj de la pared. Su rostro se puso serio. Los demás vieron un fuego que empezaba a arder en sus ojos. Uno diferente a cualquier otro que habían visto antes. Se avecinaba una tormenta. Le secó las lágrimas que le quedaban a Momo. Tengo que irme. Ella sollozó y sonrió. Ya lo sé. Ve a por ellos, guapo. Los demás lo miraron con fe. Este era su momento. Y parecía más que preparado para el desafío. Respiró hondo y comenzó a caminar hacia el túnel, seguido de cerca por quienes consideraba sus amigos más queridos. El rumor de las masas inquietas afuera se hacía cada vez más fuerte con cada paso que daba hacia su destino. Y a medida que se acercaba al túnel, su mente comenzó a centrarse en la tarea en cuestión y a recordarle por qué este momento era tan vital para su viaje. No creo que sea necesario mencionar lo importante que es esta competición para todos ustedes. Sus puños comenzaron a apretarse y a aflojarse a medida que el grupo se acercaba a la entrada. ¿Cómo será tu primer paso oficial para convertirte en profesional? Frunció el ceño e hizo crujir el cuello mientras caminaban hacia el final del arco. ¿Qué quieres hacer con tu vida, Peter? Se detuvieron justo detrás de la luz del sol que se filtraba por el suelo. El grupo retrocedió un paso mientras los vítores atronadores de la multitud seguían aumentando. Se agachó y comenzó su rutina de estiramiento. Creo que si es lo que querías, podrías convertirte en un héroe increíble algún día. Su corazón comenzó a latir con fuerza como nunca antes. Sus amigos observaron con asombro cómo empezaba a saltar sobre las puntas de los pies. Quedaban menos de 2 minutos en el reloj. Cuando te miro ahora, veo a alguien con un futuro brillante frente a él. Alguien destinado a cambiar el mundo. Peter saltó en el aire una y otra vez, llevando las rodillas hasta el pecho. Estaba relajado. Su cuerpo estaba listo para realizar cualquier acrobacia necesaria para ganar este torneo y comenzar su viaje con un estallido. Uno que sería escuchado por todos los héroes, villanos y ciudadanos del mundo. Lo veo en tus ojos. Serás un héroe maravilloso. Sé que puedes lograrlo. La cuenta regresiva finalmente estaba a punto de llegar a todos ceros. Y a medida que transcurrían los segundos finales, la horda de espectadores se unió y sus gritos comenzaron a sacudir el suelo en el que se encontraban los 5 adolescentes. 5. La clase 1 se puso de pie y se miraron entre sí. Sabían que esta pelea iba a ser extremadamente intensa. Nadie se atrevió a parpadear. 4. Present ajustó su micrófono y miró a su contraparte para encontrar una vista que rara vez veía. Su amigo cercano. Estaba más despierto y alerta de lo que lo había visto en años.
Sus ojos estaban fijos en el túnel de Peter, esperando a ver si su profecía comenzaría a desarrollarse en este mismo anillo ante la mirada atenta de todos los presentes. Hay muchos estudiantes en mi clase que creo que tendrán un impacto significativo en nuestra sociedad en el futuro. Sin duda, él es uno de ellos. Comillas 3. Yana y Takashi Yaoyorozu esperaban con la respiración contenida mientras observaban con expectación la foto del joven en la pantalla gigante. En todos sus años de asistencia al Festival Deportivo del Agua, nunca habían escuchado un rugido tan ensordecedor del público. Yana miró a su marido con una sonrisa pícara. Ya te había visto así. Estás impresionado. Sería justo suponer que te está empezando a gustar la idea de tener al señor Parker cerca. Takashi se rió entre dientes. Tengo que admitirlo, puede que me emocione un poco tener una conversación con él. Comillas 2. Katsuki entrecerró los ojos mientras el sudor le corría por la cara. Puede que su arrogancia y soberbia le hubieran hecho tropezar en su último combate. Pero esta pelea iba a ser diferente. Por fin le concedieron su tan esperada revancha. Y tenía algunos ases bajo la manga para cambiar el resultado esta vez. Te voy a aplastar. Y te enviaré de regreso a Nueva York en una bolsa para cadáveres. Sus dientes se apretaron en una sonrisa malvada. Comillas 1. Los vientos de lo que la clase 1 había considerado normalidad habían cambiado. Y ahora soplaban a través del túnel donde el joven estadounidense estaba listo para poner el mundo patas arriba. Sonó una bocina provocando alegría en todos los presentes dentro y alrededor del estadio. Present Mic apareció en el Jumbotron y comenzó una última ronda de presentaciones para los de primer año. Bueno. Aquí estaba a punto de anunciar el comienzo de la ronda del campeonato, pero no hablamos lo suficientemente. Sé que puedes hacerlo mejor. Punto. Se escuchó una erupción de vítores como ninguna otra y resonó a kilómetros de distancia por todo Musutafu. De eso hablo, amigos. Damas. Caballeros. Chicos. Y chicas. El momento que todos han estado esperando por fin ha llegado. 2 concurrentes. Una medalla de oro. Una última lucha para decidirla todo. Todo termina aquí. Una batalla por el derecho a conceder el mejor de lo mejor está a punto de comenzar. Así que les presentamos a nuestro primer luchador. La imagen de Katsuki Bakugo reemplazó a Present Mic en las pantallas alrededor de la arena. Nuestro primer concursante está a solo una victoria más de cumplir con éxito su promesa de ganar todo el torneo. Su fuerza destructiva no es cosa de risa, y después de llegar tan cerca del círculo de ganadores, seguro que veremos un verdadero desafío esta vez. Todos saben de quién hablo. Es Katsuki Bakugo. Un fuerte estallido, seguido de un destello de luz, surgió del túnel opuesto mientras el grupo observaba a Bakugo elevarse por los aires y aterrizar en medio del ring. Levantó una pequeña cantidad de polvo al deslizarse hasta detenerse. Comillas wow. Eso sí que es una entrada llamativa. Parece que ya no hace más tonterías, dijo Soto frunciendo el ceño. Todos observaron mientras Peter se giraba y miraba los moretones en las costillas de Momo. Está bien. Yo también. El tráfico se había paralizado por completo. Pero eso no era nada fuera de lo común en la ciudad de Nueva York. El tráfico siempre era terrible. Lo que era sumamente inusual era que a la 1 de la madrugada, la ciudad que nunca duerme se había paralizado por completo. Quienes andaban por las calles se quedaron paralizados al encontrar la pantalla más cercana. Quienes estaban en las tiendas guardaron silencio mientras escuchaban atentamente la radio que sonaba por los altavoces. Completos desconocidos se apiñaron para ver al niño, que se había convertido en una celebridad de la noche a la mañana, continuar su viaje hacia la cima de la montaña. Un joven invisible para todos. De repente se había convertido en el centro de atención. Comillas ya comienza. Comillas hola. Los niños están a punto de pelear. Comillas muévete. No puedo ver. Comillas dales al infierno, niño. Comillas hazlo por Queens. Las repeticiones de los 2 finalistas comenzaron a reproducirse en todas las pantallas de Times Square mientras los ciudadanos llenaban las calles y al instante se encontraban apiñados como una lata de sardinas. Incluso si los Yankees, los Knicks y los Giants ganaran un campeonato el mismo día, no se vería una multitud tan grande y eufórica. Un rugido de apoyo increíble llenó cada distrito de la metrópolis. La cuna de los héroes se alzaba orgullosa detrás del joven que esperaba su anuncio. Parecía que casi todos los neoyorquinos estaban listos para ver esta pelea en particular. Todos excepto uno que estaba durmiendo en su habitación. Durante las últimas semanas,
Gwen Stacy había estado más melancólica que de costumbre y se había acostado muy temprano con la esperanza de que sus días pasaran más rápido. Habían pasado un par de meses desde que su amor secreto había realizado su mayor desaparición, y se había esfumado por completo sin dejar rastro, ni despedirse de nadie. La persecución había terminado. Sabía que su juego del gato y el ratón había llegado a un final insatisfactorio, y que solo podía seguir adelante con su vida. Pero aunque el tiempo transcurría cruelmente, seguía pensando en él casi todos los días. Sabía que tenía que aceptar que se había ido. Pero era difícil. No le permitían cerrar el capítulo. Preguntas sin respuesta la atormentaban. ¿A dónde se había ido Peter Parker? ¿Porque a nadie parecía importarle su partida? Lo habían puesto en un hogar de acogida tras la muerte de su tía. ¿Lo volvería a ver alguna vez? El único escape que encontró a estas preguntas fue durante su sueño. Su celular vibró contra la mesita de noche, amplificando el sonido a un nivel mucho más alto de lo normal. La joven, aturdida, abrió los ojos lo justo para quedar cegada por la brillante luz de la pantalla. Los cerró de nuevo para evitarse más molestias mientras palpaba la mesita de noche hasta que sus dedos finalmente aferraron el dispositivo. Desafió la inoportuna luz el tiempo suficiente para bajar el brillo al mínimo mientras las vibraciones continuaban. Miró la pantalla. Llamada entrante de Betty Brandt. Betty Brandt. La única persona con la que Gwen Stacy compartió sus sentimientos secretos por el ratón de biblioteca de pelo castaño después de que éste dejara de existir en su mundo. Era su mejor amiga. Y había sido el apoyo de la joven Gwen durante su doloroso y largo camino para olvidarlo. Esa misma noche, Betty había entrado en la sala de estar de la casa de los Brandt tras oír a sus padres gritar y aplaudir frente al televisor. En cuanto vio a Peter Parker destrozar por completo a un robot de entrenamiento durante la carrera de obstáculos, casi se le cae la mandíbula al suelo. El chico sin peculiaridades que se desvaneció en el aire. Ahora era un estudiante de la UA que competía frente al mundo entero. Y no estaba para nada indefenso. Al instante, sacó su teléfono del bolsillo trasero y desde entonces había estado intentando llamar a su mejor amiga. Ella había encontrado a su amor perdido. Gwen respondió adormilada al llamado. ¿Qué? El volumen de la respuesta que recibió la hizo encogerse de hombros contra la almohada. GWN. ¿Qué coño? Te llevo horas llamando. ¿Has estado viendo el festival deportivo de la UA? ¿Comillas estoide? No. Estaba dormido. ¿Qué demonios te hace pensar que me importa eso? Hazle que eres. Octaños. Escúchame. Baja las escaleras y enciende el torneo. Ahora. Date prisa. Sí, no va a pasar. Es la 1 de la maldita mañana, me voy a la cama. Noroeste. Espera. No lo entiendes. GWN. Es Peter. Sus ojos se abrieron de golpe. Comillas que. Está en Japón. Está luchando por el campeonato. Toda la ciudad sureste está volviendo loca. Está a punto de comenzar. Bajen a su sala ya. Ni siquiera tuvo oportunidad de terminar la llamada. Se le cayó el teléfono de la mano al saltar de la cama y bajar corriendo las escaleras. Encontró a su hermano pequeño y a su madre mirando la pantalla en suspenso. Su hermano fue el primero en notar su llegada. Comillas Gwen. No te lo vas a creer. Ese niño es de aquí, señaló la pantalla mientras saltaba emocionado en el sofá. La nueva foto escolar de Peter estaba expuesta con gran nitidez en su sala. Se quedó boquiabierta. Un jadeo de absoluta incredulidad escapó de sus labios y sus ojos se llenaron de lágrimas al contemplar algo que nunca antes había visto. Su hermosa sonrisa. Se tapó la boca con la mano y sus ojos llorosos se negaron a parpadear mientras observaba sus momentos destacados en completo estado de shock. De repente se encontró preocupándose por este evento mucho más de lo que alguna vez soñó que lo haría. La voz de Present Mix se escuchó a través de los altavoces del televisor mientras comenzaba su presentación. Nuestro otro finalista tuvo palabras muy especiales para la prematura proclamación de victoria de su oponente. Se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del público tras ganar su última pelea de forma espectacular. Pero Japón no es el único lugar que le muestra cariño. El Jumbotron cambió a una transmisión en vivo desde Times Square. En un ataque de gritos absolutos de apoyo a su héroe local. Momo y los demás se encontraron sonriendo ante el momento en que se cerraba el círculo para su amigo. Pero él ni siquiera se molestó en levantar la vista hacia el enorme monitor. Sus ojos estaban fijos en su oponente que lo esperaba en el ring.
No creo que este joven necesite más presentación. Pero por si acaso vivieron bajo una roca, este chico está loco. No hay ningún tipo de locura caótica que sucederá cuando suba al ring. Punto. El joven dio un paso hacia la luz del sol y comenzó a caminar hacia el escenario. Uno pensaría que con los vítores ensordecedores de tantos, sería difícil mantener la concentración. Pero para Peter, el estadio bien podría haber estado completamente vacío. Su mente seguía echando leña al fuego que ardía en su interior. Comillas Momo Yao Yorozu está KOD. Katsuki Bakugo pasará al partido por el campeonato. La mirada de Peter permaneció fija en la rubia que estaba en el centro de la plataforma de hormigón. Parpadeó, y por un instante no vio a Katsuki Bakugo. En cambio, vio a un fantasma de su pasado, Flash Thompson. Bakugo arrolló a Yao Momo en el túnel tras su última combate, intentó intimidarla y la llamó amenazas sobre lo que pasaría si subía al ring con él. Parpadeó de nuevo y el humano de pelo puntiagudo volvió a mostrar su rabieta. Los dos oponentes no apartaron la mirada mientras Peter se acercaba a las escaleras. Él estaba tratando de lastimarla. Medianoche observó cómo las expresiones de los dos chicos le provocaban un escalofrío de inquietud. No tenía ni idea de qué esperar de Parker después de lo ocurrido en la última pelea. Se giró hacia Cementos. Manténganse alerta. Quizás tengamos que detener esto. El hombre asintió mientras el niño subía los escalones y entraba al ring. ¿Dónde sureste fue toda esa nueva confianza tuya ahora? Soto, Momo, Mina y Yoka regresaron corriendo a sus asientos y llegaron justo a tiempo para ver a Peter entrar al centro del ring y enfrentarse a Bakugo. Se metió las manos en los bolsillos. Una medida de precaución. Quería causarle el mayor daño físico posible con sus propias manos. Los ojos del rubio se llenaron de desprecio y enojo al ver la expresión estoica e impasible de su oponente. No me digas que de verdad crees que te voy a estrechar la maldita mano. Tienes más posibilidades de ver el rostro de Dios, gruñó. Estoy aquí para decirte que abandones este partido mientras aún puedas ceder verbalmente, respondió Peter con frialdad. Cuidado, Parker. Esa boca tuya ya me está sacando de quicio. No estoy de humor para tus comentarios estúpidos. Te voy a romper la mandíbula ahora mismo. Medianoche percibió inmediatamente la creciente tensión, comillas muchachos. Si no van a estrechar la mano, entonces regresen a sus respectivos bancos. Su orden cayó en oídos sordos. Peter miró directamente a los ojos rojos de su oponente. No tienes idea de cuánto esperaba que dijeras eso. Katsuki gruñó con los dientes apretados. La cosa es así, Bakugo. No me gusta andar contando historias sobre lo que le hice a quienes lastimaron a mis seres queridos en el pasado, pero creo que necesitas contexto. El último tipo que me hizo enfadar tanto. Terminó con 2 vértebras rotas, una fractura de cráneo y tuvo que pedir ayuda para masticar durante un mes, dijo en referencia al hombre que mató a su tío. No vas a ganar esta pelea. Te lo prometo. De repente, un muro de hormigón surgió entre ellos. Separen. Ahora gritó Cementos con la palma de la mano sobre la superficie del ring. Peter se giró y regresó a su banda. Empezó a caminar de un lado a otro mientras veía cómo la pared se hundía en el ring. Momo juntó las manos y empezó a temblar de ansiedad. Deseaba tanto verlo ganar que eso la desgarraba por dentro. Soto notó su respiración agitada y sus temblores. Le puso una mano en el hombro. Ten fe, dijo mientras sus ojos se negaban a dejar el ring. No es que no crea que pueda ganar. Es solo que me pone muy nerviosa. Se esfuerza muchísimo para ser el mejor. Se merece que el mundo vea lo increíble que es, dijo con voz temblorosa. Soto sonrió. Suenas como él. Ella se volvió hacia él con una ceja levantada. ¿Comillas cómo? Él dijo exactamente lo mismo cada vez que subiste al ring hoy. Creyó en ti sin importar los desafíos que enfrentaras. Vi esa mirada en sus ojos cuando vio tus moretones. No hay posibilidad de que pierda esta pelea. No con tu orgullo en juego. Ella permitió que una pequeña sonrisa atravesara su ansiedad. Midnight dio un paso al frente con el micrófono en la mano. Peter Parker y Katsuki Bakugo. ¿Estás listo? Es hora de declarar al ganador del WA Sports Festival. Las cámaras están grabando. El público está vitoreando. Y el mundo los observa muy de cerca. Muéstranos quién lo desea más. Levantó la mano. Comillas concursantes listos. Peter dejó de caminar y asintió en silencio mientras sus ojos se centraban en la tarea que tenía delante. Bakugo escupió al suelo mientras sus palmas crujían. La mano de medianoche cayó como una piedra. Comillas comenzar. Por un segundo que pareció una eternidad.
El mundo se detuvo, antes de que una gran explosión iniciara el partido. Comillas. Vamos, bicho inútil. Estoy a punto de romperte los dientes. Katsuki Bakugo corrió hacia Peter como un perro rabioso que finalmente se soltó de su correa. Y con una intensa explosión, Katsuki Bakugo parece listo para dar el primer mordidazo a este combate. ¿Veremos su gancho de derecha clásico aquí? Si es inteligente, no lo haremos, intervino Aizawa. Es un excelente luchador, y aprende rápido, seguramente sabe que si quiere ganar este combate, no puede permitirse ser predecible. El chico de cabeza castaña levantó y preparó sus manos mientras esperaba que se presentara una oportunidad. Una oportunidad que llegó cuando vio a Katsuki apuntar ambas palmas hacia el suelo y lanzarse sobre él para tener un tiro claro a su espalda. Justo cuando Bakugo pasó sobre él y le señaló la nuca con una mano brillante, los reflejos ultra rápidos de Peter tomaron el control. Giró a una velocidad vertiginosa mientras su mano izquierda se extendía y le agarraba la muñeca. Con la fuerza de 10 hombres, lo empujó hacia atrás y lo arrojó al cemento. La cabeza de Katsuki se echó hacia atrás por la fuerza y se estrelló contra el suelo al resbalar. Apenas pudo recomponerse a tiempo para esquivar una patada devastadora, que probablemente habría sido lo suficientemente fuerte como para enviarlo a las gradas. El rubio rápidamente se encontró sobre sus talones cuando Peter disparó un par de telarañas más allá de él y se acercó a él. La pelea a puñetazos que se interrumpió hacía 2 meses. Volvió. Comenzó bastante unilateral. La frustración de Peter Parker se desató con vehemencia sobre Bakugo de inmediato. Atacó brutalmente a su oponente con una serie de puñetazos, mientras destrozaba continuamente las defensas que Katsuki intentaba oponer para protegerse de los fuertes golpes que se veía obligado a soportar. Cada vez que se bloqueaba la cara con los antebrazos, estos eran derribados o golpeados por la embestida de Peter. Empezaron a doler con un dolor bastante molesto. Y ya empezaban a mostrar decoloración. El estadio observaba cómo el trepamuros lanzaba ganchos, cruces, uppercuts y jabs una y otra vez contra su oponente. Hasta que finalmente, en un raro momento de descuido provocado por su feroz necesidad de venganza, Bakugo logró esquivar y contraatacar. Katsuki golpeó con la mano abierta el costado de la cara de Peter y lo lanzó hacia atrás por el ring. Finalmente, era su turno de desahogar su ira. La visión de Peter se volvió borrosa por el impacto y de repente sintió las vibraciones de su sentido arácnido despertar salvajemente desde la base de su cráneo. Pero no hubo tiempo suficiente entre su advertencia instintiva y la descarga de furia entrante de su oponente para evadir los primeros disparos. Momo, Mina y Yoka se estremecieron al verse obligadas a ver a Peter soportar lo que la mayoría de las personas en la clase A no serían capaces de soportar. Una respuesta altamente violenta a la paliza que acababa de propinar. Por un oponente que no conocía el significado de la palabra misericordia. Gancho de izquierda, gancho de derecha, golpe en las costillas, repetir. Uno tras otro. Sin remordimientos. Sin dudas. Implacable. Vaya montaña rusa que tenemos en esta ronda del campeonato. Los tiempos de reacción de estos dos poderosos campeones, probados en combate, se hacen evidentes desde el principio. No parpadeen, amigos. Apenas estamos empezando. ¿Qué pasa, imbécil? Sureste, te han agotado las comentarias estúpidas que hacer, gritó Katsuki mientras seguía lanzando puñetazos. Algunos dieron en el blanco. Pero Peter empezaba a percibir un patrón. Parece que Bakugo lo tiene contra las cuerdas Ribbit. No, no lo hace, Soto discrepó mientras sus compañeros se giraban y esperaban a que terminara su frase. Va a hacer falta mucho más que eso para cambiarle la situación a Parker. Vamos, Peter, se dijo Momo mientras apretaba con más fuerza sus propias manos, nerviosa. Su preocupación duró poco. Una de las cosas más peligrosas de Peter Parker, aparte de su peculiaridad, era su extremadamente alta tolerancia al dolor físico. Prácticamente no le tomó tiempo centrarse en medio de la descarga de golpes de Bakugo. Y lanzar un contraataque propio. Bakugo lanzó un puñetazo hacia la cara de su oponente, pero la palma de su mano lo detuvo. Peter le apartó el brazo bruscamente y lo aturdió golpeándole la frente contra el puente de la nariz. El chico se tambaleó hacia atrás mientras se agarraba la cara. La sangre le manaba de entre los dedos y le resbalaba por las manos. Antes de que pudiera recuperar el sentido, unas telarañas lo arrastraron hacia su oponente. Su impulso se detuvo bruscamente cuando la rodilla de Peter le impactó las costillas. Se inclinó hacia adelante con los ojos abiertos de par en par. Perdió el aliento.
Peter siguió golpeándose la rótula contra la caja torácica una y otra vez hasta que finalmente sujetó con la mano libre los rizos rubios y puntiagudos del chico. Lo levantó por el pelo como el rubio le había hecho a Momo antes. La chica de pelo negro en la grada sintió que su sonrisa regresaba al fruncir el ceño en señal de aprobación. Que lo traigan, Peter. Sus otros compañeros de clase rápidamente conectaron los puntos sobre por qué eligió ese específico curso de acción. Bueno. Considera ese rencor guardado, dijo Sato con una mueca. Gil sintió satisfacción al observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Tras presenciar el último combate, sintió la misma aversión por Katsuki que su amigo, que competía en el ring. Sonrió con sorna, pues el karma parecía seguir su curso. Juega juegos estúpidos, comenzó antes de que Peter le diera un puñetazo en la cara a Katsuki, enviándolo al otro lado del ring. Coma gana premios tontos, terminó, sonriendo aún más. Comillas, ¿de verdad le estás sacando partido?, dijo Mina mientras se giraba hacia la heroína punk rock que estaba a su lado. Sí, es como la octava vez hoy. ¿Hasta cuándo vas a seguir diciéndolo?, bromeó Denki. Depende. ¿Hasta cuándo va a seguir la gente haciendo estupideces?, respondió mientras seguía mirando a los chicos en el ring, completamente indiferente. Entonces para siempre, Soto lo miró con una sonrisa maliciosa. Lo más probable, le guiñó un ojo. Me parece bien. La bujía humana se encogió de hombros mientras se giraba para ver la continuación del partido final. Mientras Katsuki rodaba por el cemento, obligó a su cuerpo a maniobrar atléticamente para incorporarse. Se deslizó hasta detenerse de rodillas en uno de los rincones más alejados del ring. El público rugió de aprobación por el inicio trepidante y lleno de acción del combate. Levantó la vista y vio a Parker concediéndole un indulto. El trepamuros levantó el puño frente a él. Abrió la mano y unos mechones de pelo rubio cayeron de entre sus dedos y se dispersaron en el viento. ¡Qué brutal demostración de fuerza de combate! No quiero adelantarme, amigos, pero parece que Peter Parker lleva las riendas desde el principio. Mientras que todavía no hemos visto casi ninguna explosión de Bakugou. La expresión en el rostro de Peter era helada. Y en ese momento, ambos competidores supieron quién saldría victorioso si esta pelea continuaba progresando en esa dirección. Por suerte para el mal hablado y astuto, Peter había aprendido hacía tiempo una valiosa lección sobre la importancia de la moderación. Pero eso no le impidió soltar la correa lo suficiente como para poner a su oponente en su sitio. Sus ataques eran mucho más contundentes que hace 2 meses. Estaba allí para ganar. Sin peros ni condiciones. Y la prueba estaba escrita en toda la condición del cuerpo de Bakugo. El rubio sudaba profusamente mientras respiraba con dificultad. Le palpitaban las costillas. Sus músculos ya gritaban. Todo su cuerpo temblaba levemente por el dolor que le había infligido tan rápidamente. Ya se le habían formado moretones en el torso, los antebrazos y la cara. Pero aún así, entre todo, su boca esbozó una sonrisa desquiciada. Desde fuera, parecía que hasta ese momento lo superaban. Pero hasta el momento, todo se desarrollaba según su plan. Gotas de sudor amarillento, impregnadas de nitroglicerina, le corrían por la cara y salpicaban el hormigón, formando un pequeño charco aceitoso en el suelo. Ahora solo tenía que mantener el ritmo el tiempo suficiente para iniciar la segunda fase. ¿Aún no has ganado, bastardo? Quita esa mirada de superior de tu cara y pelea conmigo, gritó Katsuki mientras se ponía de pie y cargaba contra Peter una vez más. El sudor continuaba saliendo de su cuerpo. Echó el brazo hacia atrás y lanzó otro puñetazo, pero falló por completo cuando Peter giró para esquivarlo y le dio un puñetazo en la mejilla. Bakugo logró mantenerse en pie. Giró y contraatacó con un fuerte golpe en la sien izquierda de Parker. Peter apretó los dientes y golpeó con el pie la mandíbula de la bomba rubia en respuesta, haciendo que la saliva saliera disparada de su boca. Katsuki escupió un fino chorro de sangre al suelo y se limpió la boca con el dorso de la muñeca. Los dos continuaron su violento intercambio mientras la multitud animaba sus respectivas concentraciones. Pero solo un luchador estaba conectando sus ataques. Comillas, vaya patada a la cabeza. A Parker no parece importarle nada de lo que le lanza Bakugo, y ahora parece completamente intocable. La vasta experiencia de Peter brillaba ante los ojos del mundo. Empezó a empujar a Bakugo hacia la esquina más cercana para restringir sus movimientos. Pero Katsuki tenía otros planes. Justo cuando sentía que la presión empezaba a volverse demasiado incómoda para su gusto, abrió las manos y comenzó a lanzar sus palmas brillantes hacia su oponente.
Peter detuvo su avance y se vio obligado a esquivar las explosiones que se dirigían hacia él con cada golpe de Bakugo. Salió ileso, pero no pudo contraatacar, ya que se vio en una rápida retirada. Peter se movía acrobáticamente por el escenario mientras su adversario lo perseguía, lanzando ráfagas de fuego y fuerza sin descanso. El calor de cada explosión hacía que el sudor inflamable de Bakugo aumentara aún más, dejando un rastro tras de sí donde quiera que se movía. Bakugo continuó presionándose ofensivamente mientras cambiaba constantemente el patrón de sus ataques. Para que su plan funcionara, su resistencia sería clave. Así que no podía permitirse recibir mucho más daño. Decidió que era mejor tomar precauciones adicionales y presionar aún más a su adversario. De repente, el rubio sacó el primer truco de su manga mientras saltaba hacia adelante. Comillas granada aturdidora, gritó Bakugo mientras rápidamente apuntaba sus palmas una hacia la otra. La sonrisa confiada de Momo se borró instantáneamente. Los ojos de Soto se abrieron. La clase 1 se congeló y contuvo la respiración cuando una luz cegadora brilló en las manos de Katsuki e hizo que Peter se tambaleara hacia atrás. En un estado completo de ceguera temporal. Todo se volvió blanco. Comillas, ese es el mismo movimiento que usó para sacar a Ida de los límites, exclamó Midoriya. Todo el público estaba en ascuas mientras esperaban a ver si finalmente la situación se había revertido para el chico de pelo castaño. Peter se detuvo en seco y respiró hondo para centrarse. Si alguna vez había un momento en el que la percepción del peligro de su don podía ayudarle, era este. Se concentró en las vibraciones y esperó a sentir un cambio en el aire a su alrededor. Bakugo, Estados Unidos de América, una técnica que usó en cuartos de final. Parker está en problemas ahora. Podría ser esta su oportunidad de regresar y ganar este combate. La expresión seria de Katsuki se transformó lentamente en una sonrisa siniestra mientras se lanzaba hacia adelante. Todos los estudiantes de la UA en las gradas observaban y esperaban a que el rubio desatara una explosión infernal que enviara a su oponente a las gradas. Pero en lugar de eso, Katsuki cerró el puño y lanzó un puñetazo con cada onza de fuerza en su cuerpo. Y para su gran sorpresa, se perdió. ¿Cómo en nombre de Dios pudo fallar? Toda la arena estaba completamente desconcertada. Ese destello de luz debió cegar por completo a Parker. Aún veían puntos desde su posición privilegiada en las gradas. Sin embargo, al mirar, vieron a Peter Parker todavía de pie, de espaldas a Bakugo. Él lo esquivó. Comillas, C. ¿Cómo demonios hizo eso? Ese chico tenía un tiro limpio. Y aún así ni siquiera lo rozó. El público perplejo murmuró antes de que el silencio cayera sobre la multitud. De repente, una luz se encendió en la mente de Mina Asido y no pudo ocultar la emoción en su voz. Comillas, Peter Tingle, gritó mientras levantaba ambos puños por encima de su cabeza. La clase 1A estalló en vítores, iniciando efectivamente una reacción en cadena en todo el estadio que puso un final enfático al breve momento de silencio. Dios, ¿de verdad tenemos que llamarlo así? Zero negó con la cabeza. Sí, respondió la pelirrosa desde unos asientos más allá. Una vez más, Peter Parker sigue demostrando sus habilidades de las maneras más milagrosas posibles. ¿Podrá resistir lo suficiente para recuperar la vista? Entre los vítores estridentes de los aficionados, Peter finalmente rompió su silencio. Así que aquí es donde estamos, recurriendo a trucos porque tus habilidades técnicas de lucha son completamente superiores a las mías, dijo Peter con frialdad mientras el temperamento de Bakugo empezaba a subir rápidamente. Rauga. El rubio lanzó otro puñetazo, pero Peter se apartó y le dio una patada en las piernas. No pudo contenerse antes de que su cara se estrellara contra el cemento. Es muy triste, la verdad. Tienes mucho talento en bruto. Probablemente podrías ofrecerme un rival digno si te sobrepusieras. Toda nuestra clase está llena de gente que se ha ganado el derecho de estar aquí. Pero te crees mucho mejor que los demás. Ni siquiera puedes comprender que te estás interponiendo en tu propio camino. A Katsuki le hirvió la sangre al levantarse rápidamente del suelo. Comillas, ni se te ocurra pensar que puedes hablarme con condescendencia, bastardo, gritó mientras saltaba e intentaba asestarle una patada circular en la nuca a su cegado adversario. Peter extendió la mano y se aferró a su tobillo. Giró los pies, arrojó a Katsuki por encima de su cabeza y lo arrojó al suelo. Te hablaré como me dé la gana, espetó Peter mientras recuperaba la vista justo a tiempo para esquivar la palma brillante que se dirigía a su rostro, y derribar a Katsuki de nuevo con otro puñetazo en el estómago. Después de todo, tú mismo te lo buscaste, dijo el joven castaño con una mirada gélida.
Ambos decidieron que ya habían pasado suficiente tiempo charlando y reanudaron su batalla, bastante desigual. Pequeños destellos de luz y hebras de telaraña volaron de un lado a otro mientras Soto Todoroki observaba con el ceño fruncido. La encarnación humana del hielo y el fuego se había convertido en una criatura bastante sociable. Incluso había desarrollado un sentido del humor bastante bobo que más o menos reflejaba el de su mejor amigo. Pero aún había ciertas situaciones en las que su antigua personalidad estoica resurgió. En ese momento en particular, su aguda y pulida visión de lucha brilló intensamente. Y mientras observaba a su mejor amigo continuar dominando el partido que se desarrollaba frente a él, no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. Nunca dudó de que Parker ganaría esta pelea. Incluso esperaba que fuera unilateral. Pero esto fue demasiado fácil. Momo notó la preocupación en su rostro y empezó a sentir una opresión en el estómago. ¿Comillas qué pasa? Su amigo la miró. Algo no anda bien. Bakugo no está luchando con la misma intensidad que de costumbre, dijo mientras la chica de cabello azabache lo miraba con curiosidad. Empezó a explicar su razonamiento. En cada combate que ha librado, incluyendo el que disputaron ustedes dos, sus explosiones han sido brutales y casi peligrosas. Pero ahora mismo, parece que se esfuerza por evitar usar tanta potencia de fuego. Momo recordó el golpe gigantesco que usó para escapar de su estrangulamiento y su mirada se dirigió de nuevo al ring. Soto tenía toda la razón. Inmediatamente comenzó a compartir sus preocupaciones. En la cabina de comentaristas, Souta Aizawa observaba a sus dos estudiantes con profunda reflexión. Compartía la misma línea de pensamiento que sus dos alumnos recomendados. ¿Por qué esta pelea estaba tomando esta dirección específica? Antes de la llegada de Parker, el hombre consideraba en silencio a Katsuki Bakugo uno de los estudiantes más hábiles en combate, si no el más, de su clase. Comprendía perfectamente su propio poder y una comprensión aún mayor de su capacidad para usarlo de forma creativa. Entonces, ¿por qué tardó tanto en recurrir a él? ¿Y por qué sus explosiones son anormalmente pequeñas y controladas? Casi como si temiera usar demasiado su fuerza. Continuó observando atentamente y se dio cuenta de que cada pequeña ráfaga se liberaba no más abajo del nivel de los ojos. Y cada vez que era arrojado al suelo, no dejaba que sus palmas tocaran la superficie del ring. El hombre buscó mentalmente en su mente todo lo que sabía sobre el Kirk del joven Bakugo, hasta que una revelación impactante lo golpeó. Su sudor. Al ritmo en que se mueve y la paliza que está recibiendo. El anillo tiene que estar absolutamente empapado en él. Lo que significa, sus ojos se abrieron, no me digas. Mientras el rubio volvía a rodar por el ring, logró detener su impulso justo al otro lado de la línea lateral. Peter, una vez más, le concedió otro respiro. En su opinión, tenía el control total de la pelea. Pero debido a su inquebrantable concentración en su oponente, las manchas amarillas pálidas que salpicaban el ring pasaron totalmente desapercibidas. El curso de esta pelea estaba a punto de cambiar. Bakugo comenzó a levantarse lentamente mientras Peter preparaba las manos. Dio un paso al frente, pero una risa desenfrenada lo detuvo de inmediato. Komaja, jajaja. Jajajajajajaja se rió Bakugo, lo que hizo que Peter retrocediera unos pasos con precaución. La rubia se dio la vuelta y un par de iris rojos enloquecidos se encontraron con los azules de Peter. La próxima vez que quieras sermonear a alguien por ser demasiado confiado. Quizás deberías asegurarte de no ser un maldito hipócrita, gritó Katsuki mientras saltaba hacia atrás y apuntaba con la palma hacia el anillo. Se sujetó la muñeca con la mano libre para sujetarla. Los ojos de Peter se abrieron de par en par al darse cuenta de repente de su situación. Bajó la mirada y se encontró de pie en un charco de sudor explosivo. Estaba a punto de nivelar todo el escenario. Momo y Soto conectaron los puntos de inmediato. Ambos recordaron simultáneamente la primera vez que vieron esa expresión en el rostro de Bakugo, cuando se enfrentó a Midoriya durante el primer entrenamiento de héroes del año. Comillas estará bien mientras esquive. Los dos miraron frenéticamente alrededor de la arena. Pero no había ningún lugar donde Peter pudiera correr. Momo empezó a temblar. Una vez más, su deseo de verlo ganar el combate que libraba pasó a segundo plano ante sus deseos de seguridad. Vio a Cementos y a Midnight prepararse. O el grito de su mejor amigo a su lado. Y el aire abandonó los pulmones de sus compañeros. Comillas Parker. Sal de ahí. Todo pasó tan rápido. Campo minado. Punto. Comillas. Que Bakugo causara una destrucción enorme no era nada nuevo para nadie en el edificio.
De hecho, en cada combate que había disputado hasta entonces, había dejado el ring en una situación desesperada. Pero esta vez, era diferente. Su plan se centraba por completo en eliminar a su oponente con un golpe increíblemente devastador, obligándolo a afrontar las repercusiones de su discapacidad de movilidad en el ring y a recibir una explosión masiva que no pudo esquivar. No solo le daría la victoria, sino que también sería una enorme demostración de dominio. Su demostración de potencia bruta eliminaría por completo cualquier duda de su superioridad en todos los aspectos, poniendo al trepamuros, a quien muchos consideraban superior, bajo su control para siempre. Humo, llamas y polvo envolvieron por completo el área donde solía estar el anillo. Pedazos de escombros volaron salvajemente alrededor del estadio. Los ojos de Momo se abrieron y su rostro se puso pálido mientras miraba hacia abajo mientras el desastre frente a ella se desarrollaba en lo que parecía cámara lenta. Y de repente, de entre la nube de escombros, un par de telarañas salieron disparadas hacia las vigas del estadio parcialmente abovedado y Peter salió disparado del humo. Su uniforme estaba chamuscado y hecho jirones, dejando al descubierto la mitad superior izquierda de su cuerpo. Y tenía una mirada en sus ojos que le decía al mundo que esta lucha estaba lejos de terminar. Peter Parker, ¿de qué estás hecho? Esa explosión borró el ring de la existencia y fue lo suficientemente poderosa como para terminar esta pelea para siempre, pero esta pelea sigue viva. Sin el ring, el primer contendiente en tocar el suelo será descalificado. ¿Quién aguantará en el aire lo suficiente para alzarse con la victoria? Comillas, si quieres pelear en el aire, por mí está bien, le gritó Peter a su oponente. Comillas, sí, gritaron Soto y Momo a todo pulmón junto con muchos de sus compañeros mientras el chico pasaba volando sobre sus cabezas. La velocidad a la que se movía hizo que el viento le sondeara el pelo. Comillas, vamos Peter, vamos, gritó su mayor seguidora mientras lo veía seguir dando vueltas por el estadio. Peter bajó la vista y vio el anillo completamente destruido. Solo quedaban unos pocos escombros de hormigón esparcidos por el campo. Rápidamente anotó su ubicación por si necesitaba un aterrizaje de emergencia. Pero sería difícil. Los que eran lo suficientemente grandes como para pararse eran muy pocos y distantes entre sí, algunos solo lo suficientemente grandes como para un solo paso. Concentración y rapidez mental al máximo. Ahora era absolutamente necesario. Un paso en falso. Y seguro que caería víctima de un ring out. Continuó dando vueltas por el estadio mientras ganaba velocidad y ganaba impulso. Su mirada permanecía fija en su oponente, quien se abría paso hacia él a una velocidad vertiginosa. Una mezcla de ira e incredulidad se reflejaba en su expresión. Peter cambió rápidamente su trayectoria y se lanzó hacia Katsuki. Los dos luchadores chocaron en el aire y sus cuerpos se entrelazaron al caer desde la altura alcanzada. Comenzaron a intercambiar golpes en plena caída libre. El viento les aullaba en los oídos a medida que el suelo se acercaba cada vez más. Mientras rodaban por el aire, Peter continuó lanzando puñetazos tras puñetazos, cada uno impactando violentamente contra la mandíbula de su oponente hasta que Katsuki finalmente agarró su puño. Giró su cuerpo y lanzó a Peter hacia adelante. Antes de que el trepamuros pudiera reaccionar. Una mano brillante presionó su pecho y una explosión aceleró su caída en picado. Mientras Katsuki se elevaba sano y salvo de nuevo al aire después de su explosión, Peter se dio cuenta dolorosamente de la desventaja en la que se encontraba. Bakugo tenía el lujo de poder recuperar altitud en cualquier momento desde cualquier posición en el aire. Mientras que Peter se veía obligado a depender de una superficie donde fijar sus redes. No solo eso, sino que se veía obligado a pensar a un ritmo extremadamente rápido y a realizar múltiples cálculos en un instante antes de hacerlo. Si caía por debajo de cierto punto, sus redes no lo salvarían de tocar el suelo. Su cabello castaño se agitaba mientras seguía cayendo. Respira. Puedes con esto, se tranquilizó mentalmente ante las dificultades insalvables. Su corazón se estabilizó. Sus músculos se relajaron. Visiones de la primera vez que saltó de un tejado y se balanceó con éxito a otro inundaron su mente. Todo en su vida lo había llevado a este momento. Y pasara lo que pasara. Saldría victorioso. Fuiste construido para esto. Rápidamente lanzó un par de telarañas a cada lado, que se adhirieron a las ventanas de los palcos de lujo que rodeaban el estadio. La gravedad tensó las obras con fuerza hasta que su caída libre se detuvo. Entonces, a la velocidad de una bala, salió disparado de vuelta al aire. Katsuki abrió los ojos de par en par al ver cómo su oponente se le echaba encima, lanzándole una serie de golpes increíblemente rápidos y poderosos. No le daba tiempo a reaccionar a ninguno.
Continuó acribillando a Bakugo con furia mientras los golpes volvían a caer. La mirada del chico le dijo a Peter todo lo que necesitaba saber. Esperaba que su primera explosión lo sacara de la pelea. Y ahora luchaba sin un plan. Ahuecó el puño con la otra mano por encima de la cabeza y lo lanzó con fuerza contra el centro del pecho, haciendo que Bakugo cayera como una tonelada de ladrillos. Para sorpresa de la mayoría de los fans, Peter se soltó rápidamente y se alejó del rubio. Katsuki maldijo en voz baja mientras se daba la vuelta y usaba una serie de explosiones para estabilizarse. ¿Por qué se detuvo? Lo tenía completamente dominado, gritó Hir mientras se llevaba las manos a la cabeza. El riesgo era demasiado grande. Si Kacchan hubiera logrado contraatacar tan cerca del suelo, Parker habría estado acabado, respondió Izuku mientras veía al rubio comenzar a perseguir a su oponente una vez más. Hay una razón para cada movimiento específico que ha hecho desde que el ring fue destruido. Está tomando tantas decisiones divididas en un instante. Su mente trabaja tan rápido. Es casi inhumano. Una y otra vez, ambos chocaron y se separaron. Sus ataques se volvieron más violentos con cada altercado aéreo. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Peter se sintió más cómodo con el nuevo rumbo de su batalla. Mientras que Katsuki se frustraba cada vez más. Incluso con una estrategia bien pensada y sorprendentemente razonable que ponía todas las probabilidades a favor del adolescente bomba de tiempo. Peter estaba retomando poco a poco el control total de la pelea. No se suponía que fuera así. Parker debía estar ensangrentado y destrozado entre los escombros mientras todo el mundo lo observaba. Bakugo sentía que debería estar sintiendo el peso de esa medalla de oro en ese momento. Pero en cambio, lo estaban golpeando como a un muñeco de trapo. Toda la pelea había sido un gran momento para ese bicho. Intentó esquivar las telarañas que se le clavaban en el pecho, pero no fue lo suficientemente rápido. Peter se lanzó de nuevo contra su oponente de pies por delante y atacó justo antes de que cayera por debajo de cierto punto. Una y otra vez. Una y otra vez. El mismo resultado. Bakugo empezó a sentir que la ira lo consumía por completo. Toda esa planificación. Toda la espera de su segunda oportunidad para destrozar a ese maldito nerd. Todos los golpes que se obligó a soportar al principio de la pelea. Todo iba a ser en vano. Había ejecutado su plan a la perfección, y sin embargo, estaba siendo derrotado en el juego que decidió jugar. Era absolutamente desesperante. Los dos aterrizaron en pedazos del escenario destruido, uno frente al otro en el campo. La rubia empezó a perder el control mentalmente. En realidad, busco un grandullón desafiante, no una cita para jugar con un niño enojado haciendo un berrinche. ¿Qué tal tú, grandullón? ¿Quieres jugar unas rondas? Apretó el puño al recordar la forma en que ese bastardo lo despidió descaradamente al comienzo de su primer altercado. Estoy bastante seguro de que oí un crujido de costilla. ¿Seguro que quieres seguir? Fue como si hubiera sido transportado al pasado mientras su respiración se volvía temblorosa. Ese maldito tono burlón que usó atormentó cada uno de sus pensamientos en ese momento. El equipo de héroes Yaoyorozu y Parker. Ganadores. El sabor de su propia sangre en la boca lo volvía loco. Todo se desarrollaba igual que la última vez. Estaba a punto de perder. Otra vez. La imagen de él recibiendo una medalla de plata ante el mundo entero, a la sombra de Parker en el podio, apareció ante sus ojos. Se quebró por completo. Perdió el sentido de sí mismo y gritó de rabia con todas sus fuerzas. Tenía las anteojeras puestas. Lo único que le importaba era infligir el mayor dolor humanamente posible a su oponente. Todo lo demás se fue al traste. La mirada en el rostro de Katsuki Bakugo era escalofriante. Ya no tenía nada que perder, lo que lo hacía más peligroso e impredecible que nunca. Sus palmas desataron una poderosa ráfaga y lo lanzaron hacia Parker. Las vibraciones del sentido arácnido de Peter eran casi dolorosas mientras se preparaba rápidamente para cualquier cosa que se le presentara. Pero no era el único en sentir el peligro inminente que estaba a punto de enfrentar. En la cabina de comentarios, Present Mic había apagado su micrófono. Su naturaleza grandilocuente lo había abandonado en el momento en que Bakugo dejó escapar su grito más reciente. «Prepárate, Souta. No creo que esos dos puedan hacer nada más para acabar con esto», dijo en referencia a sus compañeros que estaban en el campo de batalla. Los dos encargados de hacer cumplir las reglas observaron como una increíble sensación de pavor los invadía. Fuerza excesiva o no. Ya no quedaba suficiente hormigón intacto para que Cementos interviniera. Y si volvían a volar, el don de medianoche no podría alcanzarlos. Se quedaron prácticamente impotentes para detener esta lucha.
Comillas, ¿qué haremos si nos obligan? Preguntó la voz grave del hombre gris mientras Medianoche seguía observando con expresión intensa. Confiamos en el juicio de Elaser. Él es el único que puede detener esto ahora. Peter saltó y comenzó su retirada aérea. Y justo a tiempo. En cuanto se separó del trozo de hormigón sobre el que estaba parado, un par de palmas aterrizaron sobre él y lo convirtieron en polvo. La ira de Bakugo le provocó una pérdida de control. Sus explosiones ahora le daban un nuevo significado a la palabra trastornado. Cada ráfaga salvaje lo lanzaba como un periódico en un tornado y amenazaba la integridad de los huesos de su muñeca. Pero su abandono de toda restricción permitió que su velocidad se multiplicara por 10, junto con su potencia de fuego. Un último empujón del sanguinario Katsuki Bakugo. Y vaya empujón que resultaría ser. No importaba lo rápido que Peter se balanceara en el aire, Bakugo continuaba ganando terreno. En poco tiempo se había lanzado con la suficiente violencia para cerrar la brecha entre ellos. Comillas, si crees que voy a dejarte salir de esta pelea sin un solo rasguño, entonces estás delirando, gritó mientras sus palmas se iluminaban con un destello cegador. Comillas, te mataré. Peter se vio obligado a soltar sus redes y cruzar sus antebrazos frente a su cara. Una furiosa explosión de puro odio explotó desde la mano de su oponente. BUM. Su grupo de amigos palideció al perder la capacidad de respirar. Observaron cómo Peter salía volando hacia atrás por los aires. La rubia salió disparada inmediatamente tras él y le asestó un golpe idéntico, hacia el suelo. Gracias a una combinación perfecta de control corporal y pura suerte, logró dirigir su caída hacia el último trozo de hormigón que quedaba, lo suficientemente grande como para amortiguar su caída y mantenerse con vida en la lucha. Pero el impacto lo dejó gritando de dolor. Había caído desde alturas similares antes, pero no con esa velocidad ni fuerza. Las puntas dentadas de los escombros hicieron que el aterrizaje fuera bastante desagradable. De repente, se dio cuenta del agudo dolor que le producía cada inhalación. Conocía esa sensación en cualquier lugar. Sus costillas estaban rotas otra vez. No era la primera vez, y ciertamente tampoco sería la última. La ironía de la situación no se le escapó. A estas alturas, era conocido por asestar golpes directos a la caja torácica, pero era por una buena razón estratégica. El torso es el centro de cada movimiento del cuerpo en una pelea. Cuando cada movimiento de tu oponente está lleno de dolor, se enfrenta a una decisión. Puedes sucumbir a él, o seguir luchando. Aquellos que eligieron esto último eran aquellos con los que debías tener especial cuidado. El chico hizo una mueca mientras intentaba levantarse. Pero en esta pelea, la más mínima vacilación significaba vulnerabilidad. Y antes de que pudiera levantarse, un par de botas de combate negras aterrizaron pesadamente sobre sus costillas heridas. De alguna manera, Peter logró ahogar un grito de angustia, en parte debido al peso en sus pulmones. Levantó la vista y vio la sonrisa torcida de Katsuki. Llevo mucho tiempo esperando esto. Así que voy a disfrutarlo, gruñó antes de levantar la mano derecha y estampársela en la cara a Peter. Luego la izquierda. Luego la derecha otra vez. La luz destellaba con cada golpe al impactar. Momo observó horrorizada cómo lo golpeaban ferozmente como un saco de boxeo contra lo que quedaba de la roca que lo salvó de la derrota. Le dolió más que cualquier golpe que hubiera soportado en todo el día. Nunca tuvo fama de mostrar su ira, pero después de los incidentes con el imitador residente de la clase 1B, ella, junto con sus amigos, descubrió que meterse con Peter era lo único que realmente sacaba a relucir una faceta de ella que guardaba reprimida en lo más profundo. De repente, sintió un estallido de ira que la invadía. Apretó el puño y su rostro se tiñó de un rojo intimidante. Empezó a temblar violentamente mientras un fuerte gruñido se le escapaba entre los dientes apretados. Antes de que una sola palabra pudiera escapar de su lengua, la rubia se elevó en el aire. Comillas, ¿qué pasa? ¿Por qué se detiene?, preguntó Mina con una mueca. No estaba segura de si realmente quería saber la respuesta, pero Soto accedió de todos modos. Porque finalmente está listo para terminar con esto, dijo mientras temblaba con los ojos muy abiertos. Katsuki curvó su trayectoria de vuelo para ganar el máximo impulso posible mientras seguía ascendiendo. Aunque nunca se notaría visualmente. Estaba exhausto. La energía para usar su don se le escapaba. Y su violento arrebato solo había acelerado el proceso. Si iba a terminar esta pelea como planeaba, entonces tenía que hacerlo ahora. Sacó el último truco que tenía guardado de la manga. Y su explosión comenzó a lanzar su cuerpo en una rápida espiral. Comillas, te vas a arrepentir del día que pusiste un pie en este país.
Ganar el partido ya no me confiesa, gritó mientras continuaba su tirabuzón aéreo por el perímetro de la arena. Comillas, voy a asegurarme de que estés tan roto que ni siquiera puedas subirte a ese maldito podio. Souta. Tienes que detener esta pelea ya. Usa tu don, le suplicó Present Mic a su viejo amigo. El cabello del hombre en cuestión se erizó ligeramente. Pero luego volvió a caer sobre sus hombros. Sabía que esta pelea estaba a punto de llegar a su fin natural. No, dijo en voz baja. Mick lo miró boquiabierto, comillas, ¿qué demonios quieres decir con no? Ese chico está fuera de control y el otro ni siquiera puede ponerse de pie. Podrían resultar gravemente herido o peor, gritó con furia e incredulidad. Aún así, Souta Aizawa se mantuvo firme en su decisión de no intervenir. Todo lo que hacía tenía un propósito. Era una de las cosas que lo convertían en un excelente maestro. Empezó a explicar su razonamiento, este es un evento escolar. Y yo soy su maestro es. Mi trabajo prepararlos para el mundo del que han elegido formar parte. Un mundo al que no le importa lo peligroso que se pongan las cosas ni que dé segundas oportunidades cuando cometen un error. Un mundo con consecuencias que siguen a cada decisión que toman. Esto les servirá de aprendizaje a ambos. Dolor. Dolor sordo. Cubría el cuerpo de Peter como una manta. Había una razón por la que Bakugo obtuvo una puntuación tan alta en su examen de admisión. No era fácil de vencer, sobre todo cuando la situación era complicada y su mano se veía forzada. El violento reflujo de su oponente causó tanto daño en tan poco tiempo. Los huesos rotos de Peter le impedían respirar. Sentía que su cuerpo empezaba a bloquearse. Una respuesta instintiva que intentaba obligarlo a un estado de reposo de emergencia. Aunque el dolor que sentía era insoportable, el miedo a decepcionar a quienes más quería lo eclipsaba por completo. Razones para mantenerse firme y luchar inundaban sus pensamientos. ¿Has crecido? ¿Cuánto? Parece que fue ayer cuando te veía desde la ventana de la cocina, haciéndote el héroe en el patio trasero. Puede. Se levantó lentamente del suelo. El dolor lo hizo tambalearse, pero se obligó a mantener las piernas firmes mientras se rodeaba el cuerpo con el brazo izquierdo. Hizo una mueca, apretó los dientes y miró a su oponente. Por fin había fijado el rumbo para dirigirse directamente hacia él. Cada uno de nosotros nace con una oportunidad. La oportunidad de vivir nuestra vida de una manera que deje el mundo mejor de como lo encontramos después de nuestra partida. Ven. Apretó lo que quedaba de su uniforme mientras se sujetaba las costillas. Su mano derecha se cerró en un puño y sus nudillos se pusieron blancos. Ignoró el intenso dolor mientras se enderezaba lentamente y comenzaba a analizar la situación. Finalmente, su mente se centró en la mejor estrategia para salvar la pelea, mientras seguía dándole ánimos. No puedes darle un discurso así a alguien y no esperar que quiera seguirte, Parker. Puede que seamos rivales. Pero por encima de eso, somos mejores amigos. Saldré contigo. O no saldré en absoluto. Soltó las costillas y respiró hondo. La horrible sensación de sus pulmones expandiéndose contra las fracturas ya no lo inmutó. La clase 1A volvió a apiñarse alrededor de la barandilla, gritando palabras de apoyo entre los vítores ensordecedores del resto del público. Entonces, una voz más en su mente lo empujó hacia adelante con suficiente fuerza. Ir más allá. Punto. Adelante, Peter. No te atrevas a rendirte. Sé que puedes lograrlo. Creo en ti. Sus ojos se abrieron con una furia y una intensidad incalculables. El tiempo pareció congelarse. Hasta que finalmente. Los miembros de la clase 1A observaron cómo los brazos de Peter se alzaron hacia su oponente y dispararon dos gruesos hilos de telaraña más allá del rubio a cada lado. Y los unieron al jumbotron detrás de él. Eres un mal tirador, gritó Katsuki mientras su giro explosivo se intensificaba. Falló, gritó Hir con pánico en su voz. No lo hizo. No apuntaba a Bakugo. Mira, gritó Chaco mientras señalaba a Peter, quien apretó con más fuerza sus redes. Observaron cómo rápidamente comenzó a enrollar las hebras alrededor de sus muñecas con movimientos circulares, aumentando la tensión hasta el punto de que era casi imposible mantenerse sobre la losa de concreto. Su pie derecho se desprendió del escombro, pero lo obligó a bajar con violencia. Sus músculos se tensaron. Pequeños hilos de su cincha comenzaron a romperse al inclinarse hacia atrás todo lo que pudo. Ulitzer, gritó Katsuki. Gana esto, gritó Soto tan fuerte como pudo mientras lanzaba su pecho por encima de la barandilla. Las manos de Momo se apretaron contra la barandilla y le gritó, ven, Peter. Demuéstrales por qué eres el mejor.
Su voz llegó a sus oídos y Peter salió disparado del suelo en un abrir y cerrar de ojos. La palma de Bakugo comenzó a crujir. IMPACCCK. Todo el estadio miró hacia arriba para ver a Katsuki doblado sobre la rótula de Peter mientras presionaba contra el centro de su columna, interrumpiendo su giro antes de que pudiera siquiera levantar la mano, y apagando temporalmente su sistema nervioso. La luz en su palma desapareció. Peter rápidamente le dio un codazo derecho en el estómago, haciendo que el rubio cayera al suelo, completamente incapaz de mover su cuerpo. La altura a la que impactaron fue más que letal. Si caía al suelo, no solo perdería el combate, perdería la vida. Un jadeo masivo se escuchó en las gradas cuando Katsuki cayó del cielo. Siguió cayendo como una piedra. Los segundos que pasó en el aire, parecieron horas. El sol brillaba. Su cabello rubio y puntiagudo proyectaba una sombra sobre sus ojos mientras el viento lo azotaba en todas direcciones. El sudor y la sangre de sus heridas faciales goteaban hacia arriba, casi como si estuvieran suspendidos en el tiempo. Por primera vez en su vida, supo lo que era sentirse completamente indefenso. Sus ojos se abrieron cuando un sentimiento nuevo se apoderó de todo su ser. Miedo. Estaba demasiado en shock para mostrar siquiera la más mínima pizca de pánico en su mente, en su rostro. Parpadeó lentamente. Y cuando abrió los ojos, vio una mano extendiéndose a través del brillo del sol. Peter cortó el aire como una bala, igual que en su primer día en la UA para salvar a la chica a la que tanto le había encariñado. Su mano extendida se aferró al uniforme de su oponente y disparó una red contra las vigas. Su impulso disminuyó al acercarse al suelo con un golpe controlado. Y a medida que la superficie se acercaba, Peter soltó el uniforme de Katsuki. La espalda del rubio golpeó contra el suelo con un pequeño golpe mientras rebotaba en el aire y caía sobre el césped que una vez había rodeado el ring. Peter soltó la red y se deslizó sobre las rodillas hasta detenerse en una arena que se había quedado en completo silencio. El dolor de las costillas quedó completamente enmascarado por la adrenalina que le recorría el cuerpo. Tenía los ojos abiertos de par en par mientras temblaba. Paralizado en el sitio. Medianoche parpadeó asombrada mientras alzaba el micrófono por última vez. Su vibrante voz rompió el largo silencio. Comillas, Katsuki Bakugo está fuera de límites. Peter Parker es tu campeón. Punto. Le mostraré a esta gente en qué tipo de héroe me convertiré. Uno que nunca sureste rinde cuando las cosas parecen desesperadas. Y siempre encuentra la manera de hacer lo imposible.